Para mucha gente estamos en el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Todavía hoy una parte de Europa se quedó sin electricidad. La invasión de Putin a Ucrania y sus pretensiones de que si llega a un acuerdo de paz, es lo último que se ha dicho, es que tienen que dejar en su poder todo lo que Rusia le ha robado a Ucrania en territorio, empezando por Crimea, etcétera. Em, pues vamos a ver qué dicen, qué pasa con los venezolanos, que un país que recibía personas de todas partes del mundo por su riqueza, porque el verdadero sueño americano se daba en Venezuela. Bueno, José David Chaparro, que lo estamos viendo, él es venezolano y vive en Ucrania. Y no solamente vive en Ucrania, estudió en Ucrania, es PhD en Derecho Internacional, especialista en la lucha contra el terrorismo y está incorporado a la defensa territorial de Ucrania. Vamos a ver su vida y por qué está arriesgando su vida en Ucrania. Bienvenido, Chaparro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. ¿Dónde naciste? ¿En qué parte de Venezuela? Bueno, yo nací en San Cristóbal, estado Táchira, y mi familia, como usted dice, pues también forma parte de ese conjunto de migrantes que llegaron alguna vez a Venezuela a buscar sus horizontes, a hacer cumplir sus sueños. Y provengo de dos familias por parte de mi madre de Oriente y mi padre de los Andes. eh, que, que se unieron, crearon sus vínculos, su familia. Somos algunos hermanos, digamos que hemos hecho gran parte de nuestra vida en Venezuela y a raíz de los acontecimientos políticos que ha sufrido nuestro país, la mayoría tuvimos que salir a buscar otros horizontes. El caso mío, claro, es un poco diferente porque yo mismo por mi propia voluntad y cuenta salí finalizando los años 80, vine a parar acá a Ucrania y desde ahí empecé a hacer mi vida acá. Gran parte pues la he desarrollado aquí. Conozco pues por más de 30 años este país, la idiosincrasia, su cultura, eh, sus valores también, su decadencia. Para mí fue muy importante estar acá en el principio de los años 90, cuando se cae la Unión Soviética, y yo como un especialista joven en Derecho Internacional empiezo a vivir todos esos cambios tan importantes, el nacimiento de una república, la República de Ucrania, la creación de constituciones, de leyes, de aquel zafarse de un monstruo de 73 años que era la Unión Soviética, ¿no? Y ver todos esos acontecimientos de primera línea, en primera línea, y por mis estudios estaba muy cerca de los hombres que en su momento tomaron decisiones y fueron grandes actores de toda esa epopeya política. Digamos que para mí es un bagaje muy grande, muy interesante, porque yo venía en ese tiempo de un país netamente democrático, con una base sólida política por mi padre, y sabía, entendía yo que era el juego político, que era la propiedad privada, que aquí cuando llegué no existía, y pude de alguna manera colaborar eh, para que la gente pudiera entender, pues, ¿no? Lo que se avecinaba. Es decir, un venezolano que venía de una Venezuela en la que vivimos nosotros en su época, ya sabía cuál era, digamos, sin mucha dificultad podía yo tener un escenario en esos años en lo que venía próximamente, ¿no? O sea, del 90 al 2000, que fueron años muy duros acá en Ucrania para construir nuevas instituciones políticas, civiles, etcétera, financieras, y cómo vivir de primera mano cómo el ciudadano común pasó esa etapa tan fuerte con ese sello que tenía marcado en su corazón del comunismo a una especie como de capitalismo medio abierto y empezar a desarrollarse.
empezar a darle valor a su propio trabajo, a entender de que su trabajo valía, que tiene un valor agregado, ¿no? En la sociedad. El cambio social fue muy grande. Y bueno, pues en síntesis yo, y como hombre y como profesional, disfruté muchos esos años. Le debo mucho a este país. ¿Qué edad tenías cuando sales de Venezuela? Yo llegué acá a los 22 años, 22, 23 años. ¿Y por qué escoges Ucrania, que nada tiene que ver directamente con Venezuela? Y menos en esos años. Sí, Tal bueno, vez el deportista en las Olimpiadas era ucraniano y mucha gente se preguntaba, ¿Ucrania? ¿Qué es eso? ¿Dónde queda sí, Ucrania? sí. Bueno, es tanto así que la gente en esa época confundía Ucrania con Rusia. Cuando yo iba a Venezuela de visita, decía Ucrania, todos decían, Rusia. No, no, o sea, todavía en esa época tenía muy marcado un solo nombre para todo, ¿no? Yo vine a parar acá, bueno, por parte de mi romanticismo, mi espíritu, digamos, un poco aventurero, de ver otras cosas. Siempre me llamó la atención la Europa del Este, aquello que nos habían vendido a nosotros tanto tiempo, de una manera como que, digamos, hasta diabólica, ¿no? O sea, era la tierra prohibida, ¿ves? Y bueno, pues yo me vine aquí a ver, a Pero probar y espérate, entonces, ¿cuál es tu formación? Tu formación no es marxista. no, 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 yo no, Tus padres, ¿cuál era la ideología de tus padres? no, mi padre es un venezolano que nació en Rubio, vecino a Carlos Andrés Pérez, luchador político. Yo toda mi infancia y mi juventud la viví bajo, digamos, bajo el sistema democrático venezolano, ¿Y qué que era? todos, ¿Pero qué eran? ¿Proadecos o adecos o eran copellanos? no, no pro ADECO, eran ADECO fundadores del Partido de Acción Democrática en Rubio. Ujú. Te estoy hablando de los fundadores de 1900 y tanto, ¿no? De la gente que estuvo perseguida y de la gente que formó ese partido andinamente a lo andino, ¿no? Entonces, con mayor razón la pregunta, ¿qué te atrajo de Ucrania? ¿Por qué no China? ¿O por qué no Londres? ¿O por qué no Madrid? ¿O qué sé yo, Roma? ¿Por qué no Bueno, la cultura de Occidente, que es nuestra cultura, que es lo que quieren acabar, por cierto, en esta sí, tercera guerra mundial que se inicia? sí, sabes, hubo algunos factores, ¿no? Que me influenciaron. Algunos amigos que conocí que habían estado acá. Luego, la oportunidad que yo tenía por mis orígenes era lo que tú dices, ¿no? Algunos Eh, amigos ucranianos, porque en Venezuela hay ucranianos. sí, Eh, claro, claro, claro. Amigos Netamente tuyos ucranianos. sí, familias ucranianas que habían llegado en su momento a Venezuela y algunas se habían instalado en el Táchira, ¿no? Ujú. Y yo tenía acceso a ellos y los conocía. Yo veía en ellos gente muy proactiva. Primero, eh, me gustó mucho su versatilidad, su forma de haberse adaptado tanto a nuestra sociedad y la forma, sabes, en que la gente cuenta sus cosas. Y para una persona como yo, que era, o soy, pues, muy inquieto en esas cuestiones, sobre todo en las culturales, me llamó mucho la atención y decidí venir para acá. Aparte de, por supuesto, un hombre joven, unas mujeres tan hermosas acá, que eso no es un secreto. Y cuando yo vi este paraíso terrenal acá, con todo lo que había, pues me entregué así, sin echar un tiro, ¿no? Mira, le costó mucho a los ucranianos entender lo que es la democracia, eh, a tratar de adaptarse a la ideología de Occidente, eh, porque para empezar los rusos no se han acostumbrado, tuvieron a Gorbachov en un tiempo y aquello se vino abajo. Ellos han vivido toda la historia con dictadores, toda su historia. No conocen lo que es la libertad y la democracia. Sí. Supongo que con Ucrania, que dependía de la Unión Soviética, pasaba lo mismo. Les costó A mucho ver, entender que tienes que
primero que tienes una ideología propia, tuya, ¿no? Que puedes defender y que puedes discutir sin caerse a tiros con otro que piensa diferente a ti. Sabes que, fíjate, hay dos puntos que hay que analizar muy bien. Primero, la huella soviética que venían atravesando. Acuérdate que el mismo Stalin en los años 30 creó acá en Ucrania un cerco muy parecido al que sufrió en la Segunda Guerra Mundial, sufrió Stalingrado, ¿no? Que es ahorita San Petersburgo. Y aquí hubo una hambruna hecha a propósito por el Partido Comunista para tratar de matar a los ucranianos. Aquí murió mucha gente de hambre. El ucraniano tiene otra Pero percepción, En Rusia también murió mucha gente de hambre. sí, pero Lo acuérdate mató que el Stalin. ucraniano, Stalin es uno de los mayores asesinos, más asesino inclusive que Hitler, tiene más muertos. mucho más, Ajá. mucho más. Pero si vamos a la historia, voy inclusive más atrás, pues, las tribus que conformaron lo que ahora es eh, lo que después fue Rusia y lo que después fue la Unión Soviética, se concentraron acá en Ucrania. No, no se llamaba Ucrania, se llamaba la Kievsky Rus, al lado del río Dnieper, que era el primer, o sea, el mecanismo, el primer conducto de comercio con los finlandeses, con las tribus que están más al norte, ¿no? Ujú. Y acá en este espacio nació todo lo que es la proyección de la unión de tribus, que fue la Kievsky Rus, después fue Rusia, y después en 1905 y 17, tú sabes, después de la revolución, fue el imperio. Bueno, eso exactamente que tú estás diciendo es lo que dice Putin para justificar filosóficamente e históricamente la invasión, que debería ser entonces al revés. Al Si revés, Rusia se forma en Ucrania, Ucrania claro, debería invadir al revés claro, el claro, territorio es ruso. correcto, es Pero correcto. bueno, Lo que pasa es que hay que tergiversar las cosas para poder tener digamos que poder tener algún tipo de planteamiento para hacer lo que se está haciendo. Pero en síntesis, al punto que el que estábamos tocando es que estos son problemas y guerras internas desde hace cientos de años. Esto no es nuevo. Estos son problemas que se vienen desarrollando a través del tiempo, ¿no? Y cuando Ucrania se libera de la Unión Soviética, se va más hacia Europa, trata de tomar, digamos, la experiencia polaca, la experiencia austríaca, la experiencia de los países europeos, incluso Alemania, que más se habían desarrollado y empezaron a tratar de cambiar su sistema económico y sistema político hacia Europa, cosa que por supuesto enfada y pone en alerta a Rusia. ¿Por qué? Porque el brazo derecho, digamos, de las 15 repúblicas que quedaron después de la desintegración de la Unión Soviética es Ucrania. Es el granero de Europa y era el granero de toda Rusia, ¿no? O sea, de acá salía la provisión para millones y millones de personas. Teníamos la salida por el Mar Negro, Crimea, que la quitaron también, y la posición geoestratégica es fundamental, es algo que no solo económicamente, sino militarmente es muy importante. Entonces, después de ser el hermano menor mayor, por decirlo de alguna manera, pasamos a ser la gran molestia por las y sobre todo intenciones cuando con este hombre proeuropeas. extraordinario y líder extraordinario que es Zelensky, empezó a hablar de pedir participar en la OTAN, es decir, Claro, claro, siendo un país limítrofe de Rusia, ¿no? por supuesto, Y Rusia alega que en el acuerdo que se hizo cuando existía la Unión Soviética, es que ninguno de los países limítrofes iban sí, a sí, pertenecer a la OTAN, que es una organización justamente para defenderse de un país que siempre en su historia ha sido expansionista como es Rusia. es correcto. Entonces, esas cosas, digamos, históricamente, no son
ya habían sido estudiadas, ya habían sido preparadas por los digamos, políticos de la Unión Soviética, preveían todas estas cosas y ya tenían los protocolos listos para actuar, ¿no? Entonces, cuando Ucrania decide lo que estás diciendo, por supuesto que no puede ser permitido. Era algo como que, o sea, voy a tener a la OTAN aquí en la pata de la oreja, ¿no? Si Ucrania accede. Entonces, son cuestiones que se escapan de un análisis somero, un análisis que hay que hacerle bastante profundo, histórico, para poder entender la situación actual. Aparte de eso, que no estamos hablando del 2022, estamos hablando también del 2014, cuando irrumpen en Crimea y pasa lo que pasa, que ¿no? lo roban. Ujú. Claro, Pero que Crimea es muy importante para Rusia porque es su salida al mar. y para nosotros también, Claro, bueno, además es de ustedes los ucranianos. claro, claro. Entonces, imagínate, o sea, cercenan el territorio, invaden el territorio, financian partidos políticos, financian movimientos armados y no armados pro Rusia, y esto se vuelve en un momento ya crítico cuando Zelensky toma el poder prácticamente incontrolable, ¿no? Que desemboca en lo que estamos viviendo hoy. Ya vamos empezando el cuarto año de guerra, o sea, algo inverosímil para la fecha en que estamos viviendo nosotros, ¿no? No, y para 2021. Putin que dijo que eso en En un una par de semana, días. en una semana, y le iba a pasear por acá, por el centro. Entonces, no, o sea, son cuestiones, sí, Ahora, el problema de que tienen ustedes es que Putin es un tipo muy inteligente, muy hábil, ¿no? Aprendió bastante, ¿no? una Eh, buena escuela. ajá. Y muchos dicen que es mucho más inteligente y más hábil que los presidentes norteamericanos con los que ha tenido que lidiar. Bueno, yo comparto en cierta manera eso porque fíjate que, digamos que si Rusia ha mantenido un liderazgo en una persona y es un liderazgo que impone. En Estados Unidos hemos visto es una decadencia, ¿no? Es una decadencia de la democracia, de los partidos. Hemos visto cosas que para nosotros, los demócratas en nuestra época, era imposible de pensar, ¿no? Y hemos visto cómo esa sociedad ha ido en detrimento y nos ha dejado a Pero nosotros los espérate, pero latinoamericanos no solos. solamente Estados Unidos, es todo Occidente. Bueno, sí, Es todo es verdad. Occidente. Unos países más que otros, y es grave lo que está pasando en Sí, Occidente. Y la idea es sí, acabar con la cultura occidental, acabar con el cristianismo, porque todos los occidentales somos enemigos. sí, sí. Bueno, dicen que este es el siglo otra vez es el siglo de los, ¿cómo se llama? De las tendencias musulmanas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en una forma silenciosa se han metido en nuestros extractos sociales, han invadido nuestra cultura, han invadido nuestras finanzas, se han metido callados la boca y han hecho un juego muy, muy importante. Nadie los ha señalado, nos estamos tirando piedras Han arriba, pero jugado ellos, con las libertades de la democracia para irse metiendo. claro, Mm. cómo no, sí, claro. Bueno, en Venezuela tenemos un ejemplo de cómo llegó una banda de delincuentes al poder a través de unas elecciones, que las primeras las ganaron, es verdad. Las primeras elecciones las ganó Chávez, pero después no ganó ninguna otra. Lo que hicieron fue trampa y fueron Ya, apoderándose de todos los poderes para tener una dictadura cada vez más férrea y convertirse en una tiranía, que es lo que tenemos. sí, Ahora sí. bien, te pregunté si el pueblo ucraniano, ¿cómo fue ese choque o que a lo mejor fue poco a poco, de un país cuya cultura es totalmente diferente a una cultura democrática, libre? ¿Ah? ¿Cómo fue? Mira, fue lento y rápido. A ver, ¿por qué digo que fue lento y rápido? Fue lento para la población normal, que en esa época, acuérdate, no había internet, no había medios de comunicación masivos en los cuales tú pudieras percibir la cosa. Era la transición o fue la transición de un monstruo de una cabeza a varios mostricos de cientos
de cabeza, ¿no? Intervinieron muchos factores que estaban interesados en desmembrar aquello, ¿no? Por, por lo del comercio, por lo de muchísimas cosas. Entonces, digo yo que fue lento porque la gente común y corriente tardó en asimilarlo, en entender algunos no creían, algunos pensaban que era un engaño y tardaron en asimilar el cambio de las políticas, de las libertades sobre todo, del derecho a hablar, del derecho a expresarse. Era prácticamente algo que estaba, digamos, entredicho, ¿no? Y ese proceso fue lento. Proceso rápido fue que inmediatamente colocaron las grandes cadenas de comida internacionales que ya empezaban a meterse en los extractos, digamos, económicos, que empezaban a comprar a precios prácticamente irrisorios propiedades en la Unión Soviética, y hablo yo ahorita en Ucrania, que empezaban, digamos, los sobornos, porque no, vamos a estar claros, pues, no hay nada más corrupto que un régimen socialista o comunista, ¿entiendes? O sea, y para ello fue fácil entregar todo, ¿no? Entregar, nosotros acá en Ucrania nos quedamos sin Fuerzas Armadas porque todo se vendió, se desmembró todo el aparato militar, por decirte algo, ¿no? Las grandes fábricas se fueron a la quiebra para venderlas en tres lotes, ¿no? Entonces, fue un proceso, por una Pero parte, tienen digamos, energía atómica. sí, claro, claro, y esa quedó en manos del gobierno, es algo de estrategia nacional, pues, ¿no? Ahora, Pero ¿qué yo, piensas tú antes de que hablemos de lo que están haciendo ustedes, el comando de ustedes y la lucha de ustedes para enfrentarse a Putin y su deseo expansionista, que no se va a quedar solamente con Ucrania, como lo saben los checoslovacos, los polacos, etcétera? ¿Ok? Em, ¿A qué te iba a preguntar? ¿qué vamos a hacer nosotros? No, es Zelensky. ¿De dónde salió Zelensky? Es que ese hombre, que era un humorista, un cómico de televisión, popular, es verdad, pero demostró ser un gran estadista, un hombre sumamente valiente. Inclusive los Estados Unidos le ofreció al principio de la invasión protección para que se fuera a los Estados Unidos y él dijo, no, yo me quedo aquí luchando. ¿Ok? Sí, Es que el pueblo ucraniano es así, la mayoría. sí, fíjate, aquí hubo digamos, un fenómeno, ¿no? Que ya había pasado, acuérdate que vienen arrastrando Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y después los acontecimientos con Rusia, etcétera. Pero el sentimiento, el espíritu, es un espíritu de por sí guerrero, es un espíritu que está ya en el ADN de las personas, como te puedo decir, por lo menos países que son de la misma, del mismo corte, como por ejemplo, no sé, Israel, ¿no? Que prepara a su gente desde que nace y los lleva por ese camino. Esto es algo parecido. El ucraniano, cuando prueba la posibilidad de ser libre en los 90, cuando prueba la posibilidad de ejercer algún derecho que no tenía, cuando prueba ya las mieles de la economía, de las finanzas, las mieles de los negocios, eh, como que capta muy rápido, como que acepta todo eso y dentro de su propio pensamiento está dispuesto a entregar su vida, como lo ha hecho, para proteger lo poco que ha conseguido, poco o mucho que ha conseguido, porque esto se ha hecho a mano. Todo este proceso se hizo paulatinamente y a mano. No estoy hablando, digamos, de los grandes poderes que quisieron entrar. Estoy hablando del ucraniano común, que es por el cual tú me estás preguntando. Entonces, esa gente, cuando explotó esto, que yo estaba acá, salimos a la calle, la mayoría civiles, fuimos, recibimos armamento, la mayoría sin preparación, y fuimos a defender los puntos álgidos de la ciudad donde ya estaban los rusos. Personas que no tienen absolutamente nada que ver
con la vida militar. Entregaron sus vidas y hicieron lo posible por defender a la ciudad. Entonces, son muestras de un nacionalismo verdadero, así como el del presidente, ¿no? Que se quedó y ya teniendo la figura de un presidente nuevo que tenía escasamente un año y medio, que se queda, que llama al pueblo a luchar y él mismo enfrenta, cónchale, pues nosotros lo menos que teníamos que hacer era salir a hacer este ¿Y por combate. qué tú no te regresas a Venezuela cuando empieza la invasión y la guerra? No, no me regreso porque en su momento tuve que salir de ahí, así como la mayoría de los venezolanos, y no porque, bueno, fíjate, o sea, esta es mi segunda patria, ¿por qué me voy a regresar? Yo tengo que aportar acá y como lo he hecho, he aportado y no Sí, sé, pero hemos crecido. tú no eres una persona normal y corriente, tú estás armado en la lucha y eres comandante de un grupo, de un batallón que se llama Simón Bolívar. Ujú. Hay muchos venezolanos, aunque en ese batallón Simón Bolívar no solamente hay venezolanos, hay otros latinoamericanos, tengo entendido, Sí. pero eh, hay muchos venezolanos en Ucrania. Bueno, ahorita hay en nuestro batallón, hay en otros batallones. Anteriormente no había, ojo con esto, ¿no? Es que es un fenómeno. Antes de la guerra, sí, escasamente yo creo que no había más de 30 venezolanos acá. En la guerra, ahora son cientos, cuidado y miles, que han venido acá, no solo hacia mí, sino han venido, se han enrolado en otros batallones y están cumpliendo funciones en combate, ¿no? Es un fenómeno porque hay gente venezolana joven que hace para sí una guerra que no le corresponde. A mí sí me corresponde por toda mi historia acá. A ellos regularmente, ¿entiendes? Pero cuando vienen a mi batallón, vienen con otra finalidad, porque el Batallón Bolívar tiene el nombre de Batallón Bolívar precisamente porque fue o es el único, o sea, el único mito, el único nombre que puede unir a los latinoamericanos a pesar de sus diferencias en momentos de guerra, ¿sabes? Por eso se le puso Batallón Bolívar, porque a pesar de que Colombia, Ecuador, Brasil, lo que sea, Argentina, el respeto y los ideales de nuestro libertador sobrepasan cualquier tipo de, digamos, de roce o de malentendido que haya por nuestras nacionalidades, ¿no? Entonces, es muy interesante ver ese fenómeno de hombres y mujeres que vienen acá a prepararse y a estar de frente con nosotros en nuestras luchas y a honrar el nombre del libertador, ¿no? De una forma muy clara, ¿no? Y ese Sí. batallón, ¿quién lo forma y en qué año se forma? Bueno, mira, antes de que este batallón se formara, yo comandaba un batallón hispanohablante eh, que tenía un número, batallón número tal, ¿no? Y entonces, en el 2023 vino para acá Figueredo Rodrigo y tuvimos conversaciones y se nos vino la idea de formar el batallón Bolívar con una doble, digamos, intención. Primero, como te dije, unir a los latinoamericanos, suramericanos, etcétera, bajo un nombre que les diera paz a todos y que les diera a todos la seguridad. Y segundo, con el propósito de que nosotros también pudiéramos en un momento actuar y ayudar en nuestros países a conseguir lo que todos queremos, ¿ves? Entonces, ese es el doble propósito de esto. ¿Dónde en este momento, dónde ustedes están combatiendo contra las fuerzas rusas y de Corea del Norte? Porque tengo entendido que ya confesó el delincuente, el tirano de Corea del Norte que mandó tropas coreanas, Sí, soldados coreanos también, norcoreanos, para eh, sí. la invasión a Ucrania. Bueno, fíjate, nosotros cumplimos misiones muy puntuales
Nuestros soldados llevan una preparación no común como la de cualquier otro soldado. Nos hemos especializado en guerra de quinta y sexta generación, por lo tanto, estos muchachos y muchachas eh, cumplen funciones, digamos, quirúrgicas, ¿no? Lo cual nos da a nosotros la gran posibilidad de arriesgar lo menos posible nuestras vidas, ¿no? Nosotros no somos batallones ni de asalto, ni de nada. O sea, somos un batallón con diferentes grupos que se especializa en hacer operaciones especiales. ¿Qué es eso de operaciones especiales? Háblame dame un ejemplo. Bueno, por ejemplo, pasar las líneas enemigas, hacer trabajos de, ¿cómo se llama en español? De, Sabotaje. de inteligencia, sabotaje, etcétera, y retornar. Ir por lo menos a retomar un punto que se ha perdido, ¿no? Ir, por ejemplo, a rescatar a, no sé, a prisioneros o ucranianos que están bajo ciertas circunstancias, pero más que todo a hacer grandes daños con pocos esfuerzos. ¿Y quién decide dónde deben ir? Por encima tuyo de quién está. Claro, nosotros dependemos del Ministerio de la Defensa y ellos son los que nos dan a nosotros los parámetros y las misiones. ¿Llegaste a conocer personalmente, a conversar con Zelensky? Bueno, recibí una medalla de parte de él y lo vi, bueno, a escasos metros, etcétera. Es una persona difícil por las circunstancias. No es un militar que está ahí, tú sabes, Pero parado. y Pero, Putin lo que quiere es verlo muerto. Ajá. sí, 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 sí. Pero bueno, es un gran hombre, ¿sabes? Yo pienso que es su propia natura de romántico, de hombre de espectáculo, le hizo dar a él ese paso adelante de mantenerse al frente y de arriesgarlo todo, ¿no? Cosa que un político normal no lo hubiera hecho, hubiera agarrado lo que le estaban Sí. ofreciendo y chao. Nos queda apenas un minuto. Según los seguidores de Putin y los hackers de Putin y toda esa gente, Putin está ganando la guerra. ¿Qué dices tú? Mira, la guerra nadie la gana, nadie la gana. Yo te digo sinceramente de corazón que con todo lo que yo he visto he perdido si declararan a nosotros ganador, yo entiendo que en la guerra perdemos todos, todos. Y simplemente cuestiones de, ¿sabes?, de percepción. Por supuesto que recuperar un territorio, recuperar la libertad, etcétera, es una victoria, pero también lo tienes que poner en contrapeso con el precio que se paga. Entonces, en una guerra sufrimos todos, perdemos todos, y pienso yo que se gana metafóricamente. Bueno, Chaparro, es José David Chaparro, comandante del Batallón Bolívar. No te pregunté en qué parte de Ucrania vives, en Kiev. ¿Dónde están ustedes? No, no, nosotros no estamos en la capital, estamos en diferentes bases. Ah, o sea que en diferentes puntos, sí. Sí. PhD en Derecho Internacional, incorporado a la defensa territorial de Ucrania y además especialista en la lucha contra el terrorismo. Gracias y por lo que estás haciendo y por la libertad del mundo y sobre todo la libertad de las colonias de la Unión Soviética, las colonias rusas. ¿Ok? Gracias por tu tiempo y después vamos a la liberación de Venezuela. Ok, te esperamos. Hasta luego.